Hola, ¿qué tal, estudiantes? En esta ocasión vamos a resolver este ejercicio donde nos piden determinar si los vectores son linealmente independientes o linealmente dependientes. Tenemos tres vectores que pertenecen a R3. Para resolver este tipo de ejercicios, entonces lo que vamos a hacer es calcular el determinante, ¿sí? Porque podemos armar una matriz cuadrada, ya que tenemos tres vectores, cada vector con tres componentes. No siempre se va a poder hacer eso porque, digamos, si nos hubieran dado dos vectores, pues no podremos armar digamos que, o sea, dos vectores de R3, no hubiésemos podido armar una matriz cuadrada y en este caso no podemos calcular el determinante. Cuando tengamos así que podamos armar matrices cuadradas, es más fácil resolver estos ejercicios calculando el determinante. Entonces vamos a calcular el determinante y de acuerdo a lo que nos dé, entonces podemos decir si son LI o LD. Si el determinante nos da diferente de 0, vamos a decir que son LI. Si el determinante nos da igual a 0, podemos decir que los vectores son LD, finalmente dependiente. Entonces vamos a mirar, armemos la matriz aquí. Entonces voy colocando aquí y vamos a calcular ese determinante. Mientras tanto, te voy contando que en la descripción del video, en la parte de abajo o en el primer comentario, están los enlaces de las redes sociales. Por ahí puedes contactarnos para solicitar la solución de ejercicios o clases. Los pagos los puedes hacer desde cualquier país de manera sencilla, fácil, y pues los precios son pues económicos, ¿sí? Entonces, por lo mismo, ¿no? Porque como ya se pueden hacer pagos desde otro país de manera sencilla, pues es fácil. Y pues si estás en Colombia, pues la verdad va a ser mucho más sencillo. ¿Listo? Entonces ahí te dejo ese dato. Ok, bueno, entonces vamos a calcular este determinante. Cualquiera de las formas es válido. Puede ser por método de Sarrus, cofactores. Yo en este caso voy a calcularlo por cofactores. En otros videos lo voy combinando, ¿no? Los métodos. Eh, y igual, cualquier método tiene que dar el mismo resultado. Bueno, entonces vamos a hacerlo por el método de cofactores. Entonces voy a escoger la primera fila. Siempre me gusta escoger la primera fila. Entonces inicio con este de aquí. Y lo que hacemos es tomar este primer número. Recuerda, este es el método de cofactores. Entonces tomo este primer número y me tapo esta columna y esta fila. O sea, hago esto, tapo esta y tapo esta. Y me quedan estos cuatro números de acá. De aquí calculo el determinante, que nos queda una matriz cuadrada de 2 por 2. El determinante aquí es sencillo, es multiplicar esta diagonal, que sería 1 por 1, eso nos da 1, y le restamos el producto de la otra diagonal. Menos 1 por menos 1 nos da 1, entonces ahí ya quedaría. Luego va menos, aquí siempre va a ir con menos, voy a colocarle otro color, va a ir menos. Ahora tomamos voy a escoger esta de aquí, borrémosla. Ahora tomamos este primer número, este segundo número, entonces quedaría menos 1, ¿sí? Sigamos con el mismo color, menos 1. Y lo mismo, ahora tapamos esta primera fila y esta segunda columna. Voy a taparlas aquí, tapamos así. Nos viene quedando estos cuatro números libres. Igual nos queda una matriz cuadrada 2 por 2. Calculamos el determinante. Sería 2 por 1. Eso nos da 2. Y acá sería, bueno, aquí iría menos 3 por menos 1. Nos da menos 3. Listo. Por último iría más, que sería el último número, que sería 4 por, borremos estas, nuevamente tapamos aquí, tapamos esta y esta,
Y nos quedan estos 4 números de aquí, calculamos el determinante, sería 2 por menos 1, nos queda menos 2, luego va menos 3 por 1, nos queda 3. Bien, esto sería por el método de cofactores, pero tomando la primera fila puedes tomar cualquier otra. O sea, ahí como lo hayas aprendido a calcular el determinante, no importa. Al final tiene que dar el mismo número. Bueno, hacemos los cálculos correspondientes aquí. Aquí pues nos da 1, aquí nos da 0, aquí nos da menos por menos, nos da más 1. ¿Sí? Y acá nos da 2, acá nos queda más 3, más 4 y menos 5. Esa acá nos da 0, acá nos da 5 por 1, nos da más 5 y acá nos queda menos 20. Todo esto nos da, entonces nos da 0 más 5 menos 20 nos da menos 15. Entonces el determinante nos ha dado menos 15, obviamente pues es diferente de 0. Cuando el determinante te da diferente de 0, podemos concluir que los vectores son linealmente independientes. Entonces, estos vectores son LI, linealmente independientes. Bueno, y ya ahí quedaría terminado el ejercicio. Ok, bueno, te agradezco la atención y nos vemos en el siguiente video. Gracias y hasta pronto.